Hola, soy Jill, una joven adulta soltera. Bienvenidos al podcast creado para alguien como yo. Y alguien como tú. Este podcast está creado para ayudar a los jóvenes adultos solteros en sus problemas del día a día. Hoy tenemos a nuestro compañero Alex Castro que va a compartir con nosotros un poquito más sobre la parábola de las 10 vírgenes. Gracias, Gil. Sí, así como mencionas, vamos a hablar un poquito acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Aquí Jesucristo enseña que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Menciona que cuando se acercaba el novio al momento de la fiesta de las bodas, 10 mujeres, 10 vírgenes tenían que prepararse. Estas tenían unas lámparas con las cuales con aceite traían encendidos y acompañaban al novio hacia las fiestas. Pero resulta que el novio se demoró bastante en llegar y se hizo de noche. Las novias habían preparado sus aceites, sus lámparas, pero 5 de ellas fueron denominadas insensatas y las otras 5 fueron denominadas imprudentes. Las 5 prudentes tomaron aceite con sus lámparas en preparación para la llegada del novio, pero las 5 insensatas no agarraron este aceite. Al momento de la hora tardía en la que llegó el novio, ninguna de estas contaban con el aceite suficiente para sus propias lámparas. 5 de ellas, de las insensatas, se acercan a las prudentes y les piden que pudieran compartir con ellas, aunque sea un poquito del aceite con la que ellas contaban. Y resulta que las vírgenes prudentes les dijeron que ellas no podían compartir de este aceite que ellas tenían porque se les iba a acabar a ellas. Por lo que las invitaron a que fueran al mercado, consiguieran aceite y regresaran a tiempo para recibir al novio. Pero resulta que cuando ellas se van al mercado, el novio llega y solo las acompañan las 5 prudentes. Entran al lugar de la fiesta y menciona que se cierra la puerta. Cuando las 5 vírgenes insensatas logran conseguir el aceite y llegan a la puerta, tocan y abre la puerta al novio y menciona que pues habían llegado tarde y que ya no les iba a ser permitido entrar al reino, o en este caso, a la fiesta. Es interesante esta parábola porque lo vemos como en un ambiente de fiesta de boda, un ambiente en el cual las personas acompañan al novio y entrar a una fiesta, pero nosotros podemos adaptarlo a la enseñanza. Al final, las parábolas de Jesús son para que nosotros podamos obtener una enseñanza. Y algo que llama bastante mi atención es el hecho de las vírgenes. ¿Qué es el objetivo principal? Habían 10. Y muy bien sabemos que estas vírgenes nos representan a nosotros como miembros de la iglesia. Personas normales, que todos cometemos errores. Y había una división. Habían 5 de ellas que eran prudentes, 5 que veían más allá de lo que estaba sucediendo. Veían que el novio podía llegar tarde. Sin embargo, había 5 de ellas que decían que, bueno, el novio quizás llegue temprano. ¿Para qué voy a llevar aceite extra si quizás el novio no demore? Voy a cargar yo con un aceite adicional que quizás no sea necesario. Entonces, si lo adaptamos a las situaciones actuales, muchas veces nosotros pensamos que hay algunas cosas dentro del Evangelio que nosotros hacemos que quizás no son tan esenciales, que si yo lo hago realmente no va a haber un cambio, que quizás si yo los implemento en mi vida realmente voy a beneficiar a otras personas o quizás no vaya a beneficiarlo de muchas formas. Pero realmente vemos que estas chicas, las 5 prudentes, al ver más allá, al entender de que no era el tiempo de ellas, de que el novio podía llegar tarde, que podían surgir cualquier circunstancia, ellas estaban listas. Algo adicional que me llama la atención es que no se menciona en ningún momento que las 10 eran perfectas. Bien es cierto de que unas estaban preparadas, las otras no, pero menciona que mientras esperaban al novio se durmieron, les dio sueño. Y nosotros, Algo normal con un exacto, ser humano. exacto, mientras estamos en el Evangelio quizás nos da sueño, Claro. nos da un poco de pereza hacer muchas cosas, pero había algo antes había una preparación, que mientras ellas estaban fallando, mientras les dio sueño, mientras esperaban al Señor, resulta de que ellas, las prudentes, ya tenían algo, un backup, un respaldo, que en caso Tenían tal, un colchón porque exacto, estaban durmiendo. estaban preparadas. Por Exactamente. eso se les menciona prudentes, porque ellas estaban realmente listas por si acaso. Claro. Me gusta la palabra que usaste, me gusta la palabra preparadas, porque es como dijiste, a veces creo que en el Evangelio, y creo que más como Has, nos dormimos. Nos dormimos en los laureles, o como dice un buen panameño, agarramos los bancos bajitos. Exacto. Y qué fácil es para nosotros estar
en ese ámbito de, bueno, me voy a dormir un ratito. Pero lo importante y lo que hay que rescatar aquí de ser Has y de ser un humano y de ser imperfecto, porque somos figuras imperfectas, lo que hay que rescatar es el estar preparados, el estar que por si acaso algo pasa, yo estoy preparada para lo que sea que venga. Es algo, por ejemplo, como cuando hablamos de, parece algo tonto, pero algo que se nos recomienda mucho como miembros es tener siempre nuestro stock de comida, llegase a pasar una calamidad. Y ponte a pensar cuántas personas pueden haber sido salvadas por eso. Exacto. Pero a veces, en momentos de estas calamidades, yo necesito sobrevivir. Yo necesito preocuparme por mí misma, por salir de esta calamidad, y ese stock de comida me va a funcionar a mí. Yo sé que mis hermanos van a tener muchas otras necesidades, pero yo no puedo salvar al otro si no me salvo a mí primero. Es totalmente cierto. Y mira, vivimos en un tiempo donde tenemos revelación constante. Tenemos el privilegio de vivir en una época donde tenemos profetas y apóstoles. Y mencionaban los de tener una bolsa de preparación en caso de emergencia. Y nuestros líderes en ocasiones han hablado acerca de la importancia en el caso del profeta Russell M. Nelson, antes de la pandemia, él llegó a enseñar la importancia de que nosotros consumiéramos nuestras vitaminas, que nos alimentáramos de la forma correcta, que estuviéramos saludables. Y tiempo después que llegó la pandemia. Asimismo, él mencionó, o hubieron cambios en cuanto a la logística de cómo se llevaba el evangelio en el hogar, que utilizáramos un ven sígueme, en preparación también para algo que no veíamos. Una pandemia que tomó por sorpresa a tantas personas. Exacto. Porque yo creo que en mis 26 años de vida yo nunca me hubiera imaginado que iba a venir de nosotros. una pandemia y que íbamos a estar encerrados 2 años. ¿Cuántos años estuvimos casi encerrados? 2 años y medio. 1 año y medio. Entonces creo que lo importante aquí no solo es prepararnos físicamente para las calamidades de la vida, también qué estamos haciendo para prepararnos en el Evangelio, qué estamos poniendo, como quien dice, en nuestra bolsa, en nuestro stock de comida para alimentar no solamente el cuerpo, sino también nuestro espíritu. Porque no solo de pan come el hombre. Exactamente. No, y es bastante interesante. Algo que, regresando al punto de la parábola, al novio quizás no le molestó o no le impidió la entrada porque quizás se habían quedado dormidos o pensaron de que él iba a llegar tarde, sino por el hecho de que no estaban listas al momento de que ellas llegaran. ¿Y por qué no estaban listas? No porque no estaban ahí, porque estaban las 10 juntas, pero fue porque ellas trataron de buscar lo que el Señor necesitaba, que en este caso es el aceite. Se requería de que ellas llevaran este aceite junto al novio hasta la fiesta, pero ellas no contaban con este aceite. Las prudentes no podían compartir de ese aceite. Y me gustaría analizar ese tema del aceite. El aceite era algo quizás no tan esencial, solamente era para que encendiera una llama en medio de la oscuridad. Pero hoy en nuestra vida diaria, ese aceite puede representar cosas pequeñas. Podría representar la oración diaria, podría representar el estudio de la Escritura, el asistir a la reunión sacramental y participar de la Santa Cena, e incluso asistir constantemente al templo. Son cosas que son pequeñas, son sencillas, y que si las aplicamos a esto, quizás nosotros en ocasiones podamos posponerlas diciendo, no, lo puedo hacer después porque todavía no es tan necesario. Ahorita está pasando el día, tengo cosas que hacer en la universidad o en mi trabajo, no tengo tiempo para estudiar las escrituras, lo voy a hacer en la noche. Llego a mi casa, llego cansadísimo, me duermo, no estudio las escrituras, lo hago mañana. Y así nos pasamos el resto de nuestra vida posponiendo estas cosas que al final nos llevan a ser como estas vírgenes insensatas, que dejamos para después. Pensamos que todavía no es el momento, sino que más adelante voy a hacerlo. Y va a llegar el momento donde quizás nos vayamos a estrellar porque no vamos a tener lo esencial. Y no solo estrellarnos, sino no ser salvos. Siempre, o sea, ahorita que estabas hablando, no puedo dejar de pensar en los anuncios que los aviones hacen justo antes de que despegues. Hay una frase que me sigue resaltando y siempre te dicen, póngase usted su máscara antes de ayudar a otros. Exacto.
Entonces, me quedo pensando, ¿cuál es esa máscara para nosotros? ¿Y por qué no podemos estar día a día esperando que alguien venga a ponernos esa máscara? O en este caso, ¿por qué no esperar a que Dios venga hacia nosotros y nos diga, oye, vamos a salvarte? Exacto. Y en el Evangelio podríamos representar este tema de la máscara en el avión, el testimonio. Es mentira que yo voy a llegar al reino de los cielos o voy a presentarme a hablar con el Señor con un testimonio, una máscara de alguien más. Porque Exactamente. no podemos vivir en el Sería Evangelio con testimonio prestado. hablando en serio, sería uno cochinísimo. Exacto. Cochinísimo, respirar como la saliva de otra. Sí, y quizás no sea algo cochino hablando del testimonio, Claro. pero sería algo difícil de compartir. Algo de que tú no puedes ir y compartir un mensaje con una persona o tener experiencias espirituales con el testimonio de alguien más. Entonces, ahí entra el tema del aceite. Es algo importante que nosotros tengamos para que ese testimonio realmente pueda nacer en nuestros corazones y hagamos las cosas realmente por el Qué Señor. bonito es saber de que tú crees o sigues a la iglesia o sigues a Cristo porque tú lo conoces. Porque tú conoces el poder que Él tiene en tu vida. Exacto. A veces, y creo que esto es algo que me pasa con mi mamá todos los días, mi mamá es una persona que ella lee la Biblia todos los días. Todas las mañanas ella se levanta y tiene una Biblia para decorar y ella la pinta. Y al principio, cuando ella estaba empezando, habían cosas que ella me preguntaba sobre, ¿cómo te sentiste cuando leíste esto? Y yo le decía, mamá, no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que se siente esto. O no te puedo explicar cómo vivo el evangelio de esta manera. Entonces, eventualmente, cuando mi mamá empezó a leer un poco más la Biblia, empezó a conocer más, ella me decía a mí, me siento así. Pero eso fue el clic que ella hizo, que fue conocer, fue leer, fue entender. Y cada día nosotros nos tenemos que esforzar por hacer ese clic en nuestra vida. Es que tenemos que tener nuestras propias experiencias. ¿Qué pasa cuando estamos viendo TikToks o algún Reels de Instagram y vemos algo divertido? Normalmente le damos enviar a alguien más porque queremos que alguien lo vea y se divierta. Si esa persona no lo ve, no va a saber si era divertido, no va a saber si era... Es como cuando alguien te dice, es que, oye, ¿sabes este chiste tan bueno? Pero en verdad, si no te lo cuento, Exacto. si sigo diciendo es que me reí demasiado, tú te vas a quedar que, bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. Exacto. Entonces, creo que lo mismo es experimentar el evangelio todos los días, porque por más que yo quiera que tú seas salvo o encontrarme con mi mamá en el reino celestial, ella tiene que experimentar esas cosas que la van a llevar a la salvación, porque conocer a Cristo es sentirlo. A veces, pues no lo vemos. Pero al conocerlo, creo que te da un sentido de paz, de cómo tu salvación está en manos de Él. Está en manos de Él, está en manos de un poder que te da más. Como decías tú, a veces me da mucha risa, un poco como una experiencia personal que yo tuve al tomar medicamentos para una enfermedad psiquiátrica. Recuerdo cómo el psiquiatra siempre me decía, sí, te estoy dando esta pastilla, pero la terapia va a ser tu colchón el día que tú te caigas en una pastilla, se te olvide, no, mira, que este método que estamos usando es para que sea tu colchón el día que tú te caigas en una pastilla. O el día que, se me olvidó una pastilla. O el día en que tuviste un día muy difícil y simplemente las situaciones te dijeron, vas a caer. Entonces, ese colchón, a mí, que es la terapia, pues me agarra y me sostiene cuando yo me caigo. Y para el día siguiente empezar de nuevo. Entonces,
verlo tan plasmado todos los días me hace tan sencillo entender de que el evangelio es eso. A veces, y aunque no creamos, las oraciones o, por ejemplo, ir al templo o que digamos siempre, voy la otra semana. Nada, el templo sigue ahí, voy a ir la otra semana. O las clases de instituto. No, la clásica frase que escuchamos todo el tiempo es, ya yo me gradué de instituto, ya no voy a seguir viniendo. Porque ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Ya es suficiente, ya cumplí con algo. Ya cumplí, ya tengo mi diploma, ya tengo los créditos, ya yo cumplí con graduarme de instituto. Pero, ¿de verdad cumplimos con el diploma? ¿De verdad cumplimos con las clases de instituto? ¿De verdad que cumplimos con los créditos? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y al final el punto llega en ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Estamos graduándonos de instituto para tener un certificado? ¿O estoy participando en instituto porque realmente quiero entender el evangelio? ¿Realmente quiero responder a las preguntas que todos tenemos? ¿O realmente quiero conocer al Salvador? Y mira, te comparto algo. Yo cuando fui a la misión, serví como misionero, yo siento que eso fue o marcó un antes y un después en la persona que yo soy. Antes de la misión, yo era el tipo de joven que iba muy poco a la iglesia. Leía las escrituras probablemente una vez al mes y era porque tenía que prepararme para algo. Para algún discurso clásico. La oración era algo que realmente no estaba viviendo y yo no tenía mi propio testimonio. Mi mamá me había enseñado acerca del evangelio, yo conocía las cosas, pero hasta ahí, ya era suficiente. Cuando iba ya, eso era todo lo necesario, todo lo que se me requería de mí y era suficiente. Pero en el momento de la preparación para servir a una misión me di cuenta que me faltaba algo. Me faltaba tener un testimonio. Yo realmente no sabía quién era el Salvador. Realmente no sabía cómo actuaba en mi vida. Y hasta el momento yo era feliz. A mí me iba bien en todas las cosas sin la necesidad de incluir tanto al Señor. Pero cuando empecé mi preparación y ahora, después de la misión, me he dado cuenta que la vida es mucho mejor cuando nosotros incluimos al Salvador. Cuando hacemos las cosas que Él espera que hagamos, aunque sean pequeñas como la oración, el estudio de las Escrituras, y nos va bien. El Señor realmente nos ama. El Señor ha preparado el camino para que nosotros seamos felices, para que logremos el éxito, aun cuando las cosas son difíciles. Pero son estas cosas pequeñas que nosotros hacemos las cuales nos permiten estar seguros. Y hoy en día yo siento que el pilar fundamental para que me vaya bien en todas las cosas es el Señor. Porque yo siento que si quito esas pequeñas cosas que estoy haciendo, realmente voy a desmoronarme y no voy a poder con todo. Claro, y ahí es importante que, como tú mencionabas, y creo que eso me impactó mucho, que dijiste, las vírgenes no eran perfectas, no eran perfectas. Y nosotros no somos perfectos ni cerca de serlos. Pero tener ese colchón, tener esa seguridad, estar preparados, yo creo que es lo que nos ayuda cuando los tiempos son difíciles. Porque yo sé que pues pasamos por muchas tribulaciones y que tal vez en algún momento hayas pensado, hoy no quiero orar, hoy no quiero ir al templo, hoy no quiero, o con tasks súper fáciles que nos dan nuestros obispos, nuestros líderes. Oye, ¿puedes ayudarme con un discurso esta semana? Y, no, obispo, no, en verdad. Después. ¿Y cuándo va a ser el momento en el que Jesucristo nos diga, es tiempo, es hora de que vengas a estar conmigo? Y nosotros por dejarnos llevar por el hoy no, o mejor mañana, no llegamos a ese arrepentimiento. Exacto. Que al final es lo que nos va a salvar. No, y algo interesante en la forma en la que muchas personas ven al Señor o ven este tema del juicio final, es que simplemente el Señor va a decir, sabes que no vas a entrar por ser imperfecto o por ser desobediente o por ser un pecador. Pero bien sabemos que el Señor es amoroso y Él espera que nosotros entremos en su reino
Y él, así como en esta historia, esperaba que las 10 vírgenes entraran. Sin embargo, 5 de ellas no estaban listas. Y vemos en la escritura de que se menciona donde el Señor les dice, bueno, no entraréis en mi reino porque no las conozco. Pero la traducción de José Smith le da un giro a lo que el Señor dice y menciona que el Salvador dice, porque nunca me conociste. Entonces, ellas no entraron a la fiesta o no entraron al reino. Y ojo, algo muy importante aquí, ellas no, en las escrituras no dice, no entraste porque te quedaste dormida. Exacto, eso no fue la razón. No fue la razón. Sino porque no me conocieron. ¿En qué forma lo veo yo? Las 5 vírgenes prudentes sabían tal vez que el Señor se podía demorar. Y en caso tal de eso, yo voy a tener mi aceite aquí por si llega tarde. Pero las 5 insensatas no sabían o no conocían al Señor, de tal modo que dijeron... No conocían lo suficientemente al Señor para decir que, oye, mi novio se puede demorar. Exacto, exactamente. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos la forma en que conozcamos al Señor, porque de ese modo vamos a entender que estas cosas pequeñas importan, las cosas pequeñas de las que hemos hablado, porque son ellas entonces las que nos ayudan a estar preparados para aquel día cuando nos presentemos al Señor y le veamos cara a cara y nosotros sepamos quién es, que sepamos cómo es e incluso cómo nos puede hablar. Porque Él ya nos conoce, Él ya cumplió esa tarea, Él ya hizo esa tarea, ahora nos toca a nosotros continuar nuestra tarea, la tarea que Él nos dio de conocerlos. Porque Él ya, yo estoy segura que yo voy a llegar ahí y Él me va a decir, es que tú te llamas Gillian Michelle Jolie Santa María, a ti te dicen Jill. Toda la vida. Exactamente. Y me va a conocer hasta el último de mis cabellos. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? Y es interesante porque me pone a pensar, sabemos que en aquel día el Señor vendrá, su segunda venida, todos lo veremos, pero será un rostro que vamos a conocer, será un rostro que sabremos, este es Jesús. Entonces yo creo que aquí es donde se basa esa invitación de que el Señor quiere que les conozcamos, que estemos listos, que tengamos nuestras lámparas encendidas con las cosas necesarias dentro de su evangelio, para que cuando Él venga solamente sea de agarrar nuestras cosas y seguir con Él. Y no de preocuparnos de no oré, no estudié las escrituras, nunca fui a la iglesia y fallé. Me imagino como una persona en la escuela. O bueno, en este caso para nosotros en la U. Oye, no terminé, son las 5 de la mañana y no he terminado el proyecto. Ayúdenme. O sea, no dejarlo para última hora. Algo que me gusta mucho hacer es a veces ver la imagen de nuestro Salvador y solamente quedarme viendo y preguntarme, ¿qué necesita de mí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué no estoy haciendo? Dime qué me falta. Porque ver su rostro me hace reconocer que quiero estar con Él. Es un sentimiento que nosotros desarrollamos. Y yo sé que para nosotros como Haas es muy difícil sentir la necesidad de seguir a Jesucristo, la necesidad de venir a la iglesia. A veces creemos que tenemos todo. Exacto, porque es que realmente, si te pones a ver, lo tenemos todo. Estamos felices, estamos en una edad donde podemos hacer tantas cosas. La parte espiritual a veces no encaja con nosotros. Pero cuando lo volvemos un hábito, no encaja con nuestro estilo de vida. A nuestra manera no funciona. Pero cuando lo volvemos un hábito y empezamos a prepararnos aún sin necesidad de ver qué es lo que puede suceder, nos damos cuenta que nuestro Salvador realmente ve más allá y que desea sin duda que nosotros tengamos mejores cosas, de las que ya tenemos. Entre ellas, que podamos vivir con Él para siempre. Claro, porque al final esto es un tiempo probatorio. Exacto. Es algo que pues termina aquí. Y tenemos la oportunidad de que nuestra vida, nuestro legado, nuestro todo no termine aquí. No sea una historia de hoy, Ciudad de Panamá, sino una historia de hoy, mañana, pasado y para la vida eterna. Exacto. Y podemos concluir con esta parábola llevándonos al punto de que no tenemos que ser perfectos. El Señor no requiere que nosotros seamos perfectos, que estemos de pie con nuestras lámparas esperándolo 12 horas. Él no desea eso. Él simplemente desea que estemos
preparados. Y para esa preparación tenemos que empezar ahorita mismo, no esperar a que llegue. Así que puedes tomarte un nap. Exacto. Puedes tomarte un nap. Hoy se te fue leer las escrituras, está bien, no va a pasar nada. Pero es importante que lo hagamos, que lo volvamos un hábito, que vayamos a la iglesia, que vayamos al templo, porque al menos Vayan al templo. somos bendecidos de tener un templo en nuestro país y realmente es una forma en la que podemos ver al Señor. Entonces el Señor espera de que estemos listos. Yo estudio finanzas y un tema que vemos es el tema de los seguros. ¿Compramos seguros para qué? Por cosas que puedan llegar a suceder, sin saber realmente si en algún momento vamos a tener un accidente o nuestra casa se va a quemar. Es lo mismo con el Señor. Entonces, ese es el punto. Prepararnos para las cosas venideras que sabemos que van a suceder. ¿Cuándo? No tenemos idea. Pero lo importante es estar listo desde ya para que no nos agarre de sorpresa. Y este seguro no se compra en ninguna corredora de seguros. Por favor, no vayan a preguntar en una corredora de seguros. Este seguro se compra mediante lo que conocemos, el Evangelio de Jesucristo. Tienes razón, no se compra realmente, solo aquí se busca en el Evangelio. Y luego haber aprendido bastante este tema de la parábola de las 10 vírgenes, realmente queremos dejar una invitación. Y esta invitación se basa en que trabajemos en nuestro propio testimonio. No podemos depender de aquellas personas que, entre comillas, son prudentes y tienen un fuerte testimonio. Busquemos el de nosotros. Está disponible para todos. Hagamos las cosas, aunque parezcan pequeñas, son muy importantes. Y realmente les va a bendecir su vida, la de su familia e incluso va a bendecir su vida profesional, universitaria y demás. Y bueno, algo que creo que yo voy a ser muy famosa de hablar y va a ser de la perfección. Creo que en todos los episodios he hablado de lo mismo, pero es muy importante que tú como Haas sepas de que Dios no busca a nadie perfecto, busca a las personas que se arrepienten, busca a las personas que lo conocen y busca a las personas que van a Él. Entonces yo te invito a ti a dejar de decir, hoy no, mañana leo las escrituras, o hoy me tengo que acostar temprano, hoy no voy a orar. Digamos, hoy sí, hoy voy a orar, hoy sí me voy a arrepentir. Y creo que esto va a ser algo que va a cambiar nuestras vidas por completo, así que te invito a ti, joven adulto soltero, a que no seas perfecto, de que te tomes un nap a la mitad del día si quieres, o a la mitad del camino de tu vida te tomes un nap, pero que siempre te levantes con ganas de seguir adelante. Bueno, chicos, esto fue todo por el episodio de hoy. Les damos muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Queremos darte las gracias a ti, Alex, por estar con nosotros. Recuerden que este fue un podcast creado para alguien como yo. Y para alguien como tú. Muy bien. Amén. A comer pizza.